Ha dado comienzo el Gran Premio de Imola, un gran premio marcado por las grandes actualizaciones que han llevado muchos equipos. Eso ha marcado esta primera sesión de Libres 1, quienes algunos equipos no han dado todo porque han tenido que estar haciendo comprobaciones, y además hemos visto de nuevo a los pilotos rodar en uno de los circuitos más históricos, y que es que desde luego es una delicia ver cómo hasta los mejores aquí cometen errores. Así que vamos a dar comienzo con esta primera sesión de los entrenamientos libres que hemos tenido del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, este nombre larguísimo, en el circuito, en el Autódromo Enzo Edino Ferrari Imola para los amigos, que además presentaba unos cambios bastante importantes en las curvas 9, 11 y 15, reduciendo las escapatorias. Tenían ahí escapatorias de asfalto, han pasado, por ejemplo, aquí en Aquamirenare, que ya os adelanto que vamos a ver muchos errores, a ser sobre todo de grava, y esto realmente aquí mantiene bastante escapatoria de asfalto, y aquí también bastante grava ha aparecido para que así tener un límite real, lo que le pedimos siempre a los circuitos. Además regresaba el formato habitual, y también quien regresaba era Oliver Berman, realizando la primera de 6 sesiones de Libres 1 que le va a dejar Haas a lo largo de la temporada. También quien salía a pista rápidamente era Carlos Sainz. Bueno, en este punto todavía no ha salido nadie a pista porque tenía que ponerse en cola, porque todavía estábamos esperando a la bandera verde, que ya en este punto sí que había empezado, y había mucha expectación por Ferrari porque además estamos en su gran premio, o uno de sus grandes premios de casa. El circuito se llama Enzo Edino Ferrari, por supuesto, en Gran Premio de Italia, y además traen muchas actualizaciones, como ya todos sabemos. Además, al Pierre Gasly con ese casco en homenaje a Ayrton Senna, muchos homenajes vamos a ver a lo largo de esta semana. Y bueno, daba comienzo Carlos Sainz, primera vuelta, se ponía primero, aún así ya os adelanto, digo primera vuelta, la siguiente vuelta Verstappen se ponía primero porque lo hacía con blandos y Carlos lo había hecho con duros. La realización se fijaba en un Oliver Berman que, como os digo, primera de 6 sesiones, hoy ha sustituido a Kevin Magnussen, en otra sustituirá a Nico Hülkenberg. Veíamos a Lando Norris también con las parrillas, y eso es porque McLaren ya sabemos que llevó las actualizaciones el pasado fin de semana, pero aún así todavía tienen que recopilar datos porque el fin de semana, el sprint del fin de semana pasado, pues no dio para mucha recopilación. Alonso, después de 2 vueltas de instalación, regresaba a boxes y Norris iba a hacer algo bastante similar, regresando ya a boxes para quitar esas parrillas, cambiar la configuración. Tardaron bastante ambos en regresar a pista, pero así ya luego poder salir a rodar. Vemos a Esteban Ocon, que se quejaba de bastante porpoising en recta que estaban teniendo y que parecía que el coche iba a saltar, comentaba. Mientras también la realización se fijaba en un Oscar Piastri yendo a hacer su primer tiempo, ya Piastri con todas las mejoras porque no las llevó el pasado fin de semana, y en su primer intento Piastri se ponía en primera posición. Además, fijémonos en la ventanita que nos ponía DAZN, que estamos viendo cómo a Alonso, después de esas vueltas de instalación, le estaban cambiando la configuración. Mientras tanto, Verstappen con el blando seguía tirando. Interesante que Verstappen ha empezado con el blando y toda la primera parte de los Libres 1 lo ha hecho con el blando, y muchos pilotos han hecho más o menos lo mismo. Me ha parecido curioso, desde luego, porque hemos visto mucho ese blando en tanda larga, entendedme, en estos Libres 1 que hemos podido ir viéndolos. Mientras tanto, Sainz en su caso iba con el duro y le vemos todavía ahí mejorando, y vemos ya los primeros errores en Aquaminerale, sobre todo, donde los hemos visto, pero no va a ser el único punto del circuito donde los veremos. Max Verstappen, primero de los errores que le vamos a ver hoy, repito, primero, no último, pero también Lewis Hamilton, incluso en Aquaminerale, quien excedía bastante el piano, que además esto es malísimo porque ese piano destroza bastante el suelo, y estamos viendo hasta los mejores cometiendo errores, mientras Russell se ponía en primera posición. Vemos también a Yuki Tsunoda yéndose, que aquí le derrapaba la parte trasera del coche, esto es en las últimas curvas, justo ya para encarar la última curva del circuito, y fijémonos cómo tenía Tsunoda el coche. Pero vamos, que Hamilton otra vez volvió a aparecer. Aquí no es tampoco la última curva, es la curva 9, también una curva donde se ha reducido el asfalto, y fijaros cómo también se sale fuera de pista. Mientras tanto, Yuki Tsunoda pedía a su ingeniero de pista que si por favor podían dejar de presionar el botón de radio cuando no fuesen a hablarle. Verstappen, que sigue haciendo su plan con ese neumático blando, 1/10 al tiempo de Russell. Carlos también su plan con el duro morado en el tercer sector, y a 0,3 de Russell. La realización no se fijaba en David Sánchez, que es muy curioso porque ya está trabajando con Alpine. No sabíamos que empezaba ya
ya de forma inmediata, pero sabíamos que ha dejado hace 2 meses McLaren y el año pasado estuvo formando parte de Ferrari, al final ha acabado por recalar en Alpine. Lewis Hamilton, que mejoraba su tiempo, no mejoraba el primer sector y era sobre todo lo que le echaba para atrás porque se quedaba 99 milésimas de Russell, marcando récord en el segundo y tercer sector, y cuando llevábamos 20 minutos veíamos a un Alexander Albon que estaba ahí parado, no sabíamos muy bien qué es lo que había pasado, veíamos que podía salir por su propio pie y provocaba una bandera roja por la zona en la que se había quedado parado. ¿Qué es lo que pasó? Pues nada, sinceramente nos pusieron la repetición y simplemente el coche se le paró, ya encarando estas últimas curvas de Aqua Minerale y dejando el coche aparcado ahí a la izquierda. También veíamos a un Wang Yuzu, en el momento de bandera roja nos lo repetían, veíamos a un Wang Yuzu que se quejaba también de porpoising, diciendo que el coche le estaba saltando como un canguro. Mientras ya después de varios minutos parados regresaba la acción a pista, todavía sobre todo con Alonso y Norris, fijaros en la tabla de tiempos, estando en últimas posiciones porque ninguno había logrado empezar siquiera todavía una vuelta lanzada. Ya lo hacía Lando Norris a la media hora de sesión, pero lo hacía todavía con parafina, fijémonos en esa suspensión delantera derecha, aunque ahora sí Norris conseguía ponerse en 11ª posición, por lo que solamente faltaba Fernando Alonso por cerrar vuelta. Por cierto, la realización nos enseñaba Brian Bozzi, que es el nuevo ingeniero de pista de Charles Leclerc. Max Verstappen, que todavía seguía pues con su plan, con el mismo blando que había salido desde el comienzo de la vuelta. Hamilton se ponía en 2ª posición y fijémonos que nos salía aquí el speed trap, es decir, el punto de velocidad más alto de todos los pilotos, donde lideraban especialmente ambos Haas, Bergman primero, Hülkenberg en segundo lugar. Veíamos a Daniel Ricciardo cometer un error, esto es en las últimas curvas del circuito, que se iba larguísimo, no conseguía frenar el coche y se le iba bastante largo. Norris, después de esa primera vuelta que habíamos visto antes, regresaba a boxes diciendo que el coche algo había mal, no se estaba sintiendo bien y que mirasen los datos, mientras que su ingeniero no le respondía porque encima también estaban teniendo problemas de comunicación. Mientras que ahora ya sí, Fernando Alonso salía, le vemos aquí puesto ya en 15ª posición con el neumático medio, había únicamente hasta este punto probado el neumático amarillo y conseguía ir mejorando poco a poco, se ponía 12º, lo que os puedo adelantar es que llevaba bastante combustible porque cada vez seguía haciendo muchas vueltas, hizo como unas 10-12 vueltas continuadas, cada vez iba mejorándola más y más, pero llevaba bastante carga de combustible. Checo, por su parte, con el neumático blando, conseguía superar hasta la 7ª posición, mientras que Russell marcaba otra vez más la vuelta rápida hasta el momento. La recepción se nos fijaba en esta curva 14, en la chicane, donde Oliver Bergman llegó a tener hasta el coche a 3 ruedas en el aire, incluso llegó a estar, y en esa misma chicane vemos a Carlos Sainz que se iba largo también en la frenada y prefería coger la escapatoria de hierba, donde también un pelín más tarde veíamos a, en este punto, Lewis Hamilton dado completamente la vuelta, y ahora veremos qué es lo que pasará, porque la realización rápidamente nos enseñaba que Leclerc se ponía primero y ahora ya sí nos enseñaba qué es lo que le había pasado a Lewis Hamilton en la salida de Aqua Minerale, que perdió el control del coche por ese piano y acabó dado completamente la vuelta. Aquí lo estamos viendo, eso es en Aqua Minerale, tocó un poco con la rueda trasera la grava y encima por ese piano que, como os digo, está bastante elevado, perdió el control del coche y acabó totalmente dado la vuelta. Desde luego esto es lo que le pedimos a los circuitos, si te sales del circuito lo pagas, es al final lo que se acaba pidiendo. Obviamente en estos libres 1 los pilotos también están probando ese límite. Regresaban los pilotos para hacer un último intento, muchos pondrían por primera vez el neumático blando, otros se mantendrían con el compuesto anterior o pondría por primera vez un neumático medio. Mientras en las repeticiones veíamos ahora a Logan Sargent que se iba fuera de pista, también veíamos a Charles Leclerc en la chicane de la curva 14, al igual que Oliver Bergman saltando su monoplaza, como lo hacen todos. Cuando Verstappen iba a salir con neumático blando, veíamos que regresaba sin haber ni siquiera empezado una vuelta y comentaba que un tear-off de su visera se le había quedado en el freno trasero derecho, que se lo quitaban con bastante facilidad, y daba comienzo esta vuelta lanzada que le servía para quedar en 4ª posición. Récord de primero, récord del tercer sector, en el segundo lo mejoró, pero no era suficiente y es donde perdía las 2 décimas.
¿Qué es lo que le pasaba ahí? Pues es que estaba teniendo bastantes problemas de inestabilidad, como veremos un pelín más adelante porque él mismo lo contará. Mientras que Leclerc, en su caso, por ejemplo, después de haber estado probando los blandos todo el inicio de la sesión, luego ponía el neumático duro. Aquí es donde nos referimos. Verstappen ya reportaba por radio que en la curva 11, es decir, en Aqua Minerale, era un desastre el coche, que no tenía grip y que estaba teniendo una inestabilidad muy grande. Le preguntaba a su ingeniero si eran las 4 ruedas y efectivamente le decía que sí, que es que ni siquiera era capaz de conseguir frenar y no era capaz de coger el apex. Así que luego iremos viendo también los problemas que iba teniendo porque trataría de solucionarlo sin éxito por ahora. Piastri también con neumático medio, ejercicio de, con bastante carga de combustible, ir cerrando vueltas. Vemos Verstappen en la chicane de la curva 14-15 ahora irse largo como antes lo había hecho Carlos Sainz cuando realmente sí que venía para ponerse en primera posición y por lo tanto abortaba su vuelta. Pero es que es más, luego nos repetían qué es lo que había pasado y llegó a estar derrapando por completo, perdió el control del coche y es que estaba derrapando por completo porque estaba ya girando antes de para ir a entrar a la curva, por eso se acabó yendo largo. Mientras tanto, Lando Norris, que mejoraba un poco para ponerse 12º, y fijaros que sigue haciendo trabajo con la parafina, así que en estos libres 1, especialmente en Norris, y también os diría en el caso de Alonso, que ya aquí está 9º, han hecho mucho rato trabajo y por eso les estamos viendo en una posición tan abajo. Seguramente podrían llegar a estar algo más arriba. Fijémonos en Alonso, que a 3 minutos está incluso volviendo a entrar. Otro error más de Lewis Hamilton en Aqua Minerale. Hamilton le ha cogido manía a esta curva y vemos a Verstappen. Es el último intento que iba a hacer ningún otro piloto, nadie más iba a poder hacerlo, algunos estaban saliendo para hacer las pruebas de salida, que es lo que hará Verstappen, recorrer ese primer sector y en Aqua Minerale otra vez más se iba largo, perdía el control en ese sitio, en ese punto donde dice que no tenía balance y por tanto abortaba esa vuelta, curva mortal especialmente para los dos pilotos más laureados que tenemos ahora mismo en la parrilla, Hamilton y Verstappen. Por lo tanto, Charles Leclerc acababa como líder de esta primera sesión en el Gran Premio de Imola. Le acompañaban en las 3 primeras posiciones Russell y su compañero de equipo Carlos Sainz. Muy buen comienzo, por supuesto, para Ferrari con las mejoras. En cuarta posición, Sergio Pérez. Quinto para Max Verstappen, ambos muy cerquita a 7 milésimas de diferencia, pero Checo por delante en esta primera sesión. Tsunoda en sexto lugar, Hamilton séptimo, el último ganador de un Gran Premio, Lando Norris en octavo lugar por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, y cerrando las 10 primeras posiciones nos encontramos a Fernando Alonso. En un 10º lugar encontramos a Gasly, Stroll 12º, Ricciardo, Ocon, Oliver Berman, Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou, Sargent, Albon, que no ha podido completar toda la sesión, y en último lugar Nico Hülkenberg. Así que bueno, esta ha sido la sesión que hemos tenido de Libres 1, hay pocas cosas que comentaros realmente porque apenas hemos podido ver, simplemente deciros, Norris y Alonso especialmente han hecho muchas pruebas, no de por sí pruebas como todos, que todos han hecho muchas pruebas, sino pruebas incluso hasta con la propia parafina, es decir, que han estado haciendo muchas comprobaciones con las mejoras. Alonso es el único que llevaba en esta sesión las mejoras de Aston Martin, Stroll ya las va a llevar en la siguiente sesión. Os vamos a enseñar también los récords que hemos tenido en sectores y velocidad punta, que son bastante interesantes. Aquí nos encontramos el de velocidad punta, sobre todo nos vamos a fijar en el speed trap, que es el punto de mayor velocidad. En la recta principal está situado en esta ocasión y como habíamos visto antes, Berman ha liderado, aunque Hülkenberg ha bajado un poco. Vemos a Alonso en quinta posición, no es lo más importante la velocidad punta en este circuito, por eso a lo mejor vemos a los Ferrari tan abajo, pero sí que nos recalca bastante qué equipos con más carga, porque este circuito vamos con bastante carga aerodinámica, consiguen estar en una buena velocidad punta. Luego tenemos en cuanto a sectores, vemos a Verstappen que ha liderado primer y segundo sector, pero como Verstappen le vemos que está en la 9ª posición en el segundo sector, es por lo que ha caído tanto, porque es que era incapaz de conseguir hacer ese sector bien. Luego, por ejemplo, vemos a los Ferrari muy fuertes, especialmente en el segundo y en el tercero. El primero al final perdían mucho tiempo en esa recta por estar entre los últimos pilotos. Vemos a Alonso que está octavo en el primero, séptimo en el segundo y 13º en el tercero, pero también
también deciros que Alonso en el primer intento real con neumático blando cometió un error justo en este punto, así que seguramente sea mejorable, pero en los segundos intentos con neumático usado no ha ido logrando mejorarle. Y pocas cosas realmente os podemos contar de lo que hemos visto hasta ahora. En la siguiente sesión veremos, ya se ha comentado, es lo típico que vemos siempre, tanda larga al principio de sesión y luego una mini quali es lo que tratarán de hacer, sí que seguramente sacamos una imagen más clara de dónde están todos los equipos, porque aún así Red Bull va a estar arriba, aunque les hemos visto con problemas. Recordemos que traen mejoras aquí y también puede ser que esté costándoles ahora mismo encontrar el balance. Ferrari también lo hace y da comienzo bastante bien, y veremos a Aston Martin ya con los dos coches con las mejoras y Alonso teniendo la hora completa para probar y probar y probar, a ver en qué punto es capaz de ponerse. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre lo que hemos hablado y lo que hemos visto, qué te ha parecido estos libres 1 y qué esperas para la siguiente sesión. No hay quali hoy, que llevábamos 2 fines de semana seguidos siendo al sprint. Hoy no hay quali, ahora es libres 2, así que vamos a poder sacar mucho más análisis de lo que todavía vamos a ver este fin de semana. Repito, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No te pierdas el siguiente vídeo, que nos veremos con el resumen de los libres 2.